Donald Trump mantuvo una relación amistosa con Jeffrey Epstein durante al menos 15 años. Epstein, un multimillonario delincuente sexual convicto, fue hallado ahorcado en su celda en el 2019 mientras esperaba juicio. Su muerte ha sido dictaminada como suicidio. Trump ha anunciado que firmó una ley que exige al Departamento de Justicia que publique los archivos sobre Epstein. Aún quedan algunas lagunas legales. Muchos creen que estamos a puertas de una imagen más completa y que si se abre el telón podrían aparecer nombres incómodos. El Departamento de Justicia entonces tendrá 30 días exactos para publicar estos documentos no clasificados sobre Epstein, pero el proyecto de ley de Trump contiene excepciones que son importantes, que podrían significar que algunos de estos documentos permanezcan de forma confidencial. Según la legislación, el gobierno de Trump podría retener registros que identifiquen a las víctimas, que incluyan imágenes de abuso sexual infantil o estén clasificados de otra manera. La legislación también permite retener registros si estos pudieran poner en peligro una investigación federal en curso. ¿Qué harás aquí durante los próximos 30 días? Continuaremos cumpliendo la ley con la máxima transparencia, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas. Cuando dice usted que hay que cumplir la ley, fiscal general, ¿se refiere a que entregará todos los archivos en 30 días? Cumpliremos con la ley que fue aprobada por ambas cámaras anoche. Aún no ha sido firmada, pero seguiremos acatando la ley, protegiendo a las víctimas y garantizando la máxima transparencia. Una isla, niñas de 14 años, hombres muy poderosos y el presidente Donald Trump. ¿Qué podrían tener en común? Al pedófilo convicto Jeffrey Epstein y sus archivos, que finalmente saldrían a la luz tras la aprobación de la Cámara de Representantes y del Senado. Con 427 votos a favor y 1 en contra, lo que representa 2/3 de los votos afirmativos, se suspenden las reglas. El proyecto de ley queda aprobado sin objeciones. Pero mientras las víctimas esperan el avance de la desclasificación de la información, Mi esperanza es que finalmente estos archivos se hagan públicos y que quienes fueron cómplices de los crímenes de Jeffrey Epstein sean finalmente identificados y que el público estadounidense obtenga la transparencia que se le ha prometido y que todos merecemos. y mientras el Senado votaba, No me importa cuándo apruebe el Senado el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, ya sea esta noche o en algún otro momento en un próximo futuro. así es como Trump parecía cambiar un poco lo que decía el fin de semana cuando le preguntaron si firmará el proyecto de ley bipartidista que exige la publicación de los archivos en un formato que permite realizar búsquedas y descargas en un plazo de 30 días. Claro que lo haría. Pero existen obstáculos para que los archivos se hagan públicos incluso si Trump firma el proyecto de ley. El texto del documento que se presentó ante la Cámara, por ejemplo, resalta que la fiscal general Pam Bondi, gran aliada de Trump, podría retener o censurar partes de los registros que contuvieran información personal que constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal. El proyecto también señala que el Departamento de Justicia puede retener cualquier documento que ponga en peligro una investigación federal activa o un proceso judicial en curso, siempre que dicha retención sea estrictamente necesaria y temporal. Visto lo visto, aquí vamos a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Voy a dar la bienvenida en Estados Unidos a Vanessa Sánchez. Ella es máster en comunicación política en estudios políticos y de gobierno. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenos días para toda la audiencia. Y sí, este es un tema sumamente histórico y yo creo que de reparación sumamente importantes para las víctimas, porque esta ley de transparencia, de desclasificación de los archivos Epstein, la ley 4405, va a incluir finalmente esas transcripciones de los testimonios, los acuerdos de inmunidad y las evidencias recolectadas durante el proceso de juicio, y evidentemente será un tsunami comunicacional porque hay muchas personas involucradas. Me quedo con esa palabra, esa expresión, tsunami
de lo que va a haber con la revelación de esta desclasificación que va a darse, que podría darse. Ya mismo vamos a argumentar. Mientras tanto, sigo dando la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. Natalia Mendoza también me acompaña. Ella es abogada, maestra en transparencia y protección de datos personales. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir esta mesa de reflexión sobre un tema que es muy importante y que, bueno, pues no termina de darnos sorpresas, ¿no? En cómo los archivos, el acceso a la información y otro tipo de cuestiones, además de combatir la corrupción, pues nos acerca un poco a la justicia que requieren algunas personas. Gracias. También voy a dar la bienvenida a Alejandro Chala. Él es politólogo, analista, investigador. Gracias por estar con nosotros. Y en la mesa de trabajo, muy buenos días. Un buen día para los tres. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Brevemente vamos a abrir este debate, una primera ronda, para luego dar paso a los argumentos. Voy a empezar con usted, Vanessa. Usted ha hablado de un tsunami que podría revelarse. Trump ha anunciado la firma de esta ley. Una jugada política, dicen algunos, otros un compromiso con la transparencia. ¿Cuál considera usted? O ambas. Si pudiera decirlo muy sintetizadamente para luego darle la palabra a mis otros dos panelistas y después ya entrar en materia, se lo agradeceré. Adelante. Mira, es para mí un boomerang actualmente de comunicación política. Esta fue una promesa durante la campaña de Donald Trump. Ha habido contradicciones en la comunicación política, tanto de la Casa Blanca como de parte de Donald Trump sobre la desclasificación de estos archivos, y anoche a las 20 horas 20 minutos finalmente colocó en su red social Truth Social su relato sobre cómo ha tratado este tema, y donde él dice que, bueno, que lo defendió en la campaña, que fue así durante su primer mandato en llevarlo al Departamento de Justicia, y ahora es que va a salir a la luz esta información versus lo que dicen los medios. Voy a darle la palabra a Natalia, la misma inquietud, con cuál se queda y cuán impactantes podrían resultar estas revelaciones en el caso de dárselas de manera completa. Claro, bueno, pues yo creo que, como lo mencionaba hace un momento, el tema de la apertura de información es importantísima en cualquier estado democrático en el mundo. Y bueno, yo creo que aquí hay un punto importante a mencionar, y lo que creo que se trata en cualquiera de los casos en los que se va a hablar de aperturas en situaciones pues tan delicadas como es este tipo de situaciones, es que no se vaya a caer o, digamos, se vaya a dar un discurso en pro de la transparencia donde se publicitan algunas informaciones, pero otras que verdaderamente son importantes o relevantes pues siguen quedando en la clasificación, ¿no? Yo creo que precisamente lo que ha venido circulándose en diferentes medios de comunicación es precisamente que se va a dar publicidad a aquella información que no es clasificada, con la protección de la información de víctimas y otro tipo de cuestiones, que eso está muy bien. Pero creo que aquí el punto toral es replantearnos respecto de la información que se encuentra clasificada, si verdaderamente cumple con los estándares de esa clasificación, y en el caso de que no sé si pues se puedan también llevar a la luz, ¿no? En el caso de violaciones importantes a derechos humanos, pues esta es una de las premisas más importantes en materia de transparencia. Gracias por esta primera intervención. Sigo con usted, Alejandro. Lo dicho, jugada política, compromiso con la transparencia, que ya fue propuesto en época de campaña por parte de Donald Trump. Ambas, ¿con cuál se queda? Yo creo prácticamente varias cosas. La primera es que hay una presión interna que lleva a que precisamente Donald Trump firme este proyecto de ley. De hecho, el ambiente en el que se da la firma es muy interesante, porque a la final termina congregando a demócratas y a republicanos recién salido del bloqueo gubernamental que había en el último mes y medio, y es una presión que hasta cierto punto fragmenta un poco al Partido Republicano. Es decir, tú te das cuenta y varios de las grandes cabezas del ala dura del MAGA, precisamente como Taylor Greene y demás,
terminan precisamente rompiendo públicamente con Donald Trump, y esta presión interna del propio Partido Republicano lleva al presidente a firmar. Yo creo que hay que leerlo también en esa clave política y hay que leerlo también en la clave de qué es lo que se va a mostrar y lo que no se va a mostrar. Yo me quedo mucho con lo que dice Natalia frente al tema del nivel de incidencia que pueda tener el Departamento de Justicia en la información que se pueda revelar, frente a lo que ya existe, que se sabe, pero también frente a la información de esta relación que puede haber tenido Donald Trump precisamente con Jeffrey Epstein. Yo creo que va a generar mucho ruido político y creo que puede terminar fragmentando hasta cierto punto las decisiones dentro del Partido Republicano. Creo que ahí está la clave que hay que entender de esta decisión. Ya. Mucho ruido político. Vanessa, ¿usted está de acuerdo con esto? Y también no sé si podríamos agregar que esta desclasificación de documentos podrían aportar una visión más completa sobre lo que fue esta red de contactos, de movimientos también de Jeffrey Epstein. O se verá más de lo mismo, páginas tachadas, vacíos, lagunas legales, como se citan en varios medios de comunicación en Estados Unidos. Sí, bueno, creo que hay que colocar dos elementos sobre la mesa. Concuerdo completamente con lo que dicen los colegas y hay dos elementos sumamente importantes que no hay que perder de vista. Por un lado, es cierto que, y por eso decía que va a ser un tsunami comunicacional, y creo que va a meritar de parte de los medios y los periodistas una investigación mucho más profunda, afinada, detallada, de qué es lo que se va a publicar por parte del Departamento de Justicia, porque ciertamente allí hay billonarios, políticos de ambos partidos, realeza, e incluso vimos recientemente Larry Summers, que acaba de renunciar tanto al consejo de OpenAI como a Bloomberg TV, y también profesor de Harvard, porque está involucrado dentro de esos correos y dentro de esa relación donde también entra el presidente Trump y el expresidente, por ejemplo, Bill Clinton. Y por otro lado, que creo que va a suceder muchísimo, y entendiendo lo que es la comunicación política del Partido Republicano y en especial del presidente Donald Trump, que va a haber una batalla narrativa en colocar la culpa hacia un lado, y en este caso creo que, y leyendo en clave su post en Truth Social, en colocando la culpa de parte de los demócratas y de algún modo esa narrativa que él es el que está colocando en manos de los periodistas, de la transparencia y de la justicia, estos archivos, pero ya veremos en los próximos 30 días qué se publica, qué no se publica. Y es allí donde digo que tanto por un lado los medios tienen mucho que hacer en términos de investigación periodística, y por otro lado va a haber completamente una batalla narrativa de quiénes son los culpables o quiénes estaban detrás de esta relación tan cercana con Jeffrey Epstein. Batalla narrativa, abogada Mendoza. Quiero entender un poco cuánto margen tiene, por ejemplo, el Departamento de Justicia para, esto es una de las inquietudes que se presentan, reservar información que puedan poner datos sobre la mesa que puedan resultar sensibles para algunos políticos. Claro, mire, yo adicionaría, además de lo que menciona mi colega, que la batalla también podría ser legal, ¿no? Precisamente por esto, la transparencia tiene por objeto ser uno de los pilares de la rendición de cuentas que, entre otras cosas, también permitan acabar con la impunidad, ¿no? La reserva de la información, en el caso estadounidense, en el caso mexicano, como en el de mi país o en el de muchos otros, coinciden en que hay reglas muy limitadas y muy específicas para clasificar la información, ¿no? Y además, si esto ocurre, tiene que darse el fundamento y las razones precisas, pues para hacer esta clasificación de la información. Entonces, aquí un poco lo que quiero llegar es que esta clasificación, o en el caso específico que estamos revisando, donde es una red de abuso sexual increíble y terrible y que tiene que encontrar luz en la justicia,
pues tiene por objeto precisamente proteger esta causa justa en el caso de las víctimas, ¿no? Por supuesto que esta reserva o esta clasificación de la información tendrá que, por supuesto, proteger a las infancias o a las adolescencias que fueron víctimas, toda esa parte me parece que está plenamente justificada, pero la transparencia, la clasificación de la información en ningún momento debe ser vista como una herramienta que debe ser tomada por personas poderosas para no incomodarles, ¿no? Por el contrario, la transparencia tiene por objeto señalar cuáles son los incumplimientos a la ley, cuáles son los actos de corrupción, cuáles son los encubrimientos, y por lo tanto me parece que en ninguno de los casos que se puedan citar en esta situación de Estados Unidos tendrían que considerar la reserva de la información para proteger a ciertos personajes, ¿no? Por el contrario, me parece que es un momento importante para poder demostrar que el sistema estadounidense en muchas perspectivas precisamente tiene un compromiso con las víctimas y con el combate a la corrupción, y muy lejano de proteger a este tipo de personas, lo que tendría que buscarse es precisamente transparentar para que se tengan que tomar las acciones legales correctas y que nos lleven a esa justicia que anhelamos en el mundo en general. Ahora, Alejandro, ¿cómo debe manejarse también para hacerlo de una forma objetiva? Una publicación de esta información que podría ser sensible, sin convertir el proceso en un festival de especulaciones. Yo me quedo con algo que tú señalas, Ruth, en la frase que dice, sí, es la especulación. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido este tema de la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein es que ha generado muchísimos discursos de conspiración alrededor de esta lista, de todo el caso de Lolita Express y demás, no solo porque involucre actores internacionales, es decir, hay que entender que el príncipe Andrés del Reino Unido ha estado involucrado, de que prácticamente muchas figuras a nivel internacional han sido nombradas, sino también porque la falta de claridad ha llevado a que la gente de una u otra manera llene con sus propios sesgos el relato y lleve a unas teorías conspirativas que han alimentado un poco incluso el mismo discurso MAGA frente al tema de la necesidad de liberar estos documentos para descubrir una serie de élites grandes a nivel internacional, pedófilas y demás, que creo que la liberación de los archivos debería aclarar. Pero yo también quisiera poner el foco en varios temas importantes. Por ejemplo, uno, ¿qué fue lo que sucedió finalmente alrededor de la muerte de Jeffrey Epstein? Tenemos precisamente el tema de este video que no termina de cuadrar en este minuto que desaparece, pero también yo creo que también tenemos que hablar un poco de cuál va a ser la justificación del Departamento de Justicia para retener los datos que va eventualmente a retener. Acordémonos que Trump, precisamente en la investigación, claramente había dado unas órdenes días previos para investigar a potenciales políticos demócratas dentro de este tema de Jeffrey Epstein. Eso va a limitar precisamente también los documentos que se liberen. Entonces hay ruido, y creo que ese ruido también se manifiesta un poco en la calidad de la información que se publique. Yo me creo que también con algo que Natalia dijo, y es la transparencia, pero también el hecho de la calidad de esa información y cómo esa calidad de la información va a terminar o alimentando nuevos discursos conspirativos o va a terminar precisamente resolviendo las grandes preguntas que rodean este caso y que creo que prácticamente también atormentan un poco a Donald Trump y le llevan también a tomar esta decisión de manera forzada. ¿Qué viene en los próximos 30 días, que es el plazo? Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, respondía así a esta inquietud a la prensa. La escuchamos y volvemos a comentar inmediatamente, Natalia. ¿Qué harás aquí durante los próximos 30 días? Continuaremos cumpliendo la ley con la máxima transparencia, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas. Cuando dice usted que hay que cumplir la ley, fiscal general, ¿se refiere a que entregará todos los archivos en 30 días? Cumpliremos con la ley que fue aprobada por ambas cámaras anoche. Aún no ha sido firmada, pero seguiremos acatando la ley, protegiendo a las víctimas y garantizando la máxima transparencia. No dice sí, no dice no, entregaremos todos los archivos, dice cumpliremos con la ley. ¿Qué informa, además de lo evidente, esto expresado por la fiscal Bondi? Natalia. Gracias. Bueno, pues sí, creo que definitivamente pues la declaración que da es precisamente para no comprometerse en este momento, pero bueno, pues como ustedes saben y las personas que nos hacen favor de vernos,
es que justo pues se publicó este documento, ¿no? Que se conoce como la transparencia en los archivos de Epstein. Y bueno, pues si la fiscal ha mencionado que va a cumplir de manera estricta con la ley, creo que tiene mucha tarea que hacer, ¿no? En principio, por ejemplo, una de las cuestiones que se le pide, y además que esto me parece muy importante, ¿no? Es que tiene que trabajar de manera fuerte los argumentos para negar algunas informaciones al público en general, ¿no? Que era un poco también de lo que comentaba el colega, ¿no? Este tipo de acciones tendrían que ser tendientes a una, y a lo mejor va a sonar redundante, ¿no? Pero una transparencia verdaderamente transparente, ¿no? Y no a una transparencia opaca en la que solamente se busque mostrar lo que se quiere, ¿no? Ahora, esa misma acta lo que menciona es que en casos donde ahora sí que de plano se tenga que eliminar o testar todo el documento porque tiene alguna información a protegerse, tendrá que hacerse un resumen, ¿no? Que por ejemplo en México y particularmente en el estado de Jalisco se le conoce como un informe específico, ¿no? Es decir, señalar de manera clara los elementos que contiene ese expediente o ese documento de archivo para que pues posteriormente no haya cambios en las versiones, ¿no? Entonces, me parece que no hay mucho para dónde hacerse. La normatividad en materia de transparencia es bastante clara y creo que el principal punto de quiebre o el punto importante que tendrá que vencer esta autoridad estadounidense es precisamente en tener una prueba correcta del daño, ¿no? Es decir, poder justificar de manera fehaciente por qué va a testar cierta información o por qué cierta información no va a salir a la luz pública y en su caso mostrar este resumen, ¿no? Y bueno, aquí queda perfectamente comprensible que todo el tema de víctimas pues está protegido, pero todo aquello que es información relevante para el esclarecimiento de los hechos e inclusive para que otros estados puedan tomar acciones legales sobre este tema, pues es muy importante que esta información quede de manifiesto, ¿no? Entonces, coincido con el colega en el sentido de que este ejercicio precisamente tiene que estar plenamente justificado para no tener una transparencia a modo en la que pues se siga escondiendo aquella información que sí es relevante para poder lograr los objetivos que se están buscando. Vanessa, algo que acotar a lo expresado por Natalia, ¿puede esta publicación contribuir de alguna manera a la reconstrucción de la confianza pública en las instituciones, porque eso también es importante, o solo aumentaría la polarización que en este caso se pasa al ámbito político además? Bueno, me inclinaría a decir que puede haber una mayor inclinación en la balanza, más bien hacia la desconfianza. O sea, estaríamos prácticamente entre dos escenarios o tres escenarios comunicacionales. El primero, optimista o que favorecería a Trump, pero tal vez no esa justicia o esa transparencia completa en términos legales, pero donde no seguirían los mismos nombres y donde se demostraría la conexión superficial de Donald Trump, que sería entre los años 90, 2000, con Epstein, 2 años antes de la primera acusación por los temas en Mar-a-Lago de abuso sexual con menores de edad, o se disparan nuevos nombres y ante esto puede haber o por el parte del gobierno una distracción en términos comunicacionales y se abre espacio a la teoría conspirativa y desconfianza en el establishment por estos nuevos nombres y desconfianza de personas tal vez muy vinculadas al poder y empresas o en definitiva que lo veo muy poco probable, me inclino más por que también coloque en aprietos a Donald Trump, donde esos vínculos sean mucho más profundos y haya algo más allá, que sí signifique un quiebre dentro del MAGA. Pero por eso digo que si bien es cierto que esto va a generar una batalla legal, que en términos políticos va a haber mucha tensión, creo que en términos comunicacionales es donde se va a dar gran parte de esa batalla y ese tsunami, donde los medios tendrán una labor importante en la búsqueda de la verdad. Y por otro lado, cómo confrontar todos estos vacíos, estas teorías conspirativas o elementos distractores para colocar tal vez la culpa sobre un grupo o élite política y no sobre tal vez lo que haya en el trasfondo de lo que salga a la luz con este proyecto de ley.
Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, hablando sobre la decisión, la ley que ha firmado Trump para hacer públicos todos estos documentos en torno al caso Epstein. A propósito de esto, hay un email enviado a Epstein que revelaría que el príncipe Andrés, el hermano del rey de Inglaterra, recibió, y textualmente lo cito, un masaje de una de las víctimas. Tengo que decir que no estaba al tanto. Esto entre más de 2.000 correos investigados. Se ha hallado uno en el que la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que está detenida, reconoce que el hermano del rey Carlos III recibió este masaje. La palabra clave que utilizaba el matrimonio, la pareja Epstein, para las relaciones sexuales que tenían con algunas menores de edad, otras chicas muy jóvenes reclutadas afuera de establecimientos, de universidades incluso. Volvemos. Las víctimas del millonario pederasta Jeffrey Epstein celebraron la aprobación de esta ley de Trump que exige publicar los documentos de la investigación como una victoria que supone, según han dicho ellas, que el miedo cambie ahora de bando. Vamos a seguir hablando aquí en NTN 24 sobre los riesgos, Alejandro, que implica para ciertas figuras públicas de cualquier sector que su nombre pueda aparecer en documentos sin que haya un contexto suficiente. Yo creo que en este caso entra un poco la crítica que incluso varios sectores del MAGA han hecho frente a la labor que Pam Bondi, como precisamente en el Departamento de Justicia, ha realizado frente a este tema, porque sí han habido acusaciones de encubrimientos y destrucción de evidencias. En tanto, se supone que a inicios de este año llega esta promesa de que precisamente iba a haber una publicación total, iba a haber la confirmación de una potencial lista de clientes de Jeffrey Epstein, y toda esta cuestión. Se han ido liberando pequeños bloques parciales, muy contenidos de información, para llegar a mitad de año con la declaración de que finalmente esta lista no existía, lo que generó mucho ruido dentro del Partido Republicano y dentro de muchos de los sectores políticos estadounidenses. Entonces yo creo que la gravedad es alta, es decir, aparecer en una de estas listas creo que no solamente acaba con la vida política y pública de cualquier persona por los delitos que se han cometido, precisamente como lo señalaba Natalia, sino también por el hecho de que hasta qué punto este tipo de información puede tocar redes y puede tocar figuras públicas no ligadas a lo político, sino también al ámbito económico a nivel mundial, al ámbito comercial y demás. Es decir, la lista no solamente está comprometida con figuras políticas, como bien lo señalabas, como el príncipe Andrés del Reino Unido, sino también con potenciales, precisamente, inversores, con potenciales empresarios que seguramente no van a querer aparecer allí. Entonces creo que el ruido está en ello, el ruido está en la posibilidad de las acusaciones y de la veeduría que se ha realizado frente al tema. Y creo que las denuncias de potencial encubrimiento y destrucción de pruebas pues van a ser fundamentales para poder entender hasta cierto punto también cómo juega aquí los intereses de actores particulares. Entonces es un ambiente muy sombrío, porque claramente no solamente es el hecho de que Trump aparezca o no aparezca, o que si Trump precisamente estaba en la lista o no, o si lo que dicen los correos es verdad o no, sino también hasta qué punto y qué profundidad tuvo precisamente Epstein en sus relaciones con amplios sectores de la vida económica y de la vida cultural estadounidense. Y creo que eso sí puede llegar a ser bastante rupturante y generar un cataclismo muy fuerte en la opinión pública, pues, del norte. Quiero conocer un poco el criterio, Natalia Mendoza, después de lo que hemos escuchado de Alejandro, preguntar si está el sistema preparado para investigar a cabalidad y si corresponde responsabilizar a estas personas con gran poder económico, político. ¿Se hará de una forma abierta o es ahí donde se hablan de estas famosas
vacíos, famosos vacíos que podría haber, lagunas legales que podrían darse en la publicación de estos documentos? Bueno, yo creo que un poco para iniciar con lo que preguntas, ¿no? Yo creo que cualquier persona que acepta un cargo en el espacio público, como es el caso pues, de las autoridades estadounidenses que estarán viendo este asunto, tendrían que haberlo aceptado a sabiendas de que tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa de la buena fe, pues quiero pensar que son instancias preparadas para ello. Y bueno, yo lo que también quisiera poner pues a relieve precisamente es que el tema de la transparencia por sí misma es una herramienta efectiva para el combate a la corrupción, pero no puede ir por sí misma, ¿no? Un poquito también con lo que señalaba Vanessa, y ella es experta en el tema de comunicación, a lo mejor me podrá corregir, pero creo que precisamente lo que puede hacer que este tema siga teniendo o sigue teniendo este efecto de bueno es porque precisamente al final desgraciadamente hay un mensaje para la población de que pues sí, se aperturó, sabemos, pero sigue habiendo un tema importante de impunidad, ¿no? Es decir, a pesar de que se abrieron los expedientes, a pesar de que tenemos las pruebas que puedan ser o no necesarias para resolver este tipo de cuestiones, que al final no ocurra nada, ¿no? Entonces, cuando no ocurre nada, cuando hay impunidad, pues claro que hablamos de un fracaso en el sistema, ¿no? O sea, no es posible que estén a disposición todas las herramientas para transparentar este tipo de cuestiones y finalmente no haga nadie nada, ¿no? Creo que en los temas penales, además, es importante mencionar que el proceso tiene que ser muy limpio, ¿no? En el sentido de que ninguna falta de notificación, ninguna falta al derecho de audiencia u otro tipo de cuestiones puede echar para atrás este tipo de procesos, ¿no? Porque regularmente pues se identifica, ¿no? O al menos en el contexto mexicano pasa bastante, es que por alguna falla en el procedimiento penal, pues alguien impugna en ese espacio y todo se viene para atrás, ¿no? Entonces me parece que partiendo de esta premisa de que las y los servidores públicos que se encuentran a cargo de diferentes materias están preparadas y han aceptado estar en ese espacio porque tienen las capacidades para hacerlo, bueno, pues lo menos que espera las víctimas, la comunidad estadounidense y por supuesto la comunidad mundial, porque esto no deja de ser un tema que nos preocupa y nos debería ocupar a todas y a todos, que es el tema de abuso sexual es muy importante, ¿no? Combatirlo. Pues creo que eso, ¿no? Deberíamos esperar un procedimiento muy limpio, muy bien hecho, precisamente para lograr que esta transparencia que sí se tiene que celebrar sin duda, tampoco sin romantizar, porque me parece que el tema de transparentar no es algo que le debamos aplaudir a los gobiernos, sino por el contrario es una obligación que deberían tener. Sí que se cumple y que se perfeccione como una herramienta para el combate de la corrupción, pero tiene que ir apegada a que no va a haber impunidad, ¿no? Entonces, esta lucha tiene que ser redonda para precisamente pues, poder llegar a estos, pues, a estos objetivos, ¿no? De acuerdo, transparencia, no impunidad. Vanessa, más allá de estos nombres que podrían salir, ¿qué revela este caso? Sobre fallas estructurales, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con la protección de víctimas de explotación sexual. ¿Qué mensaje deja el caso Epstein, que como bien lo decía hace un momento Natalia, no es algo que se queda en Estados Unidos, es algo que sucede además en muchos puntos del mundo entero, donde lamentablemente tras un delito como este, repudiables de cualquier punto de vista, están involucrados como agresores, gente pues que está asociada con monarquía en algún caso, hablando específicamente del hermano del rey, políticos y demás. Sí, yo aquí llamaría un poco más bien a la reflexión y en el tono de lo que habla Natalia, la importancia de la justicia, de la transparencia. Y creo que esto va a ser un tsunami que va a hacer mucho ruido en términos mediáticos, con nombres, con listas, donde puede aumentar, sí, el tema de conspiración, pero creo que hay que hacer un proceso también reflexivo, ¿no? Porque estamos hablando que han ocurrido más de 20 años tras
cometido los primeros delitos sexuales que ocurrieron en Mar-a-Lago, en Florida, y donde pareciese que si hay dinero y hay poder, pues se compra mucho el silencio. Han pasado 20 años para que esto salga a la luz, han pasado desde lo que fue la promesa de campaña y la toma de la presidencia del presidente Donald Trump desde enero hasta hoy, más de 10 meses para que esto salga a la luz, aún siendo una promesa importante de campaña y donde se ha generado muchas controversias al respecto, incluso en su propia base electoral, porque no se ha acelerado la transparencia y la salida a la luz de estos documentos, con lo cual, ¿cómo queda desprotegida, ¿no? Y en este caso, mujeres menores de edad, vulnerables económicamente, emocionalmente, frente a hombres de poder y con mucho dinero para comprar el silencio por tanto tiempo. Esto creo que erosiona la confianza en el sistema americano, que de algún modo es el sistema ejemplo de la democracia liberal occidental, y con lo cual creo que esa transparencia, esa justicia a las víctimas hace mucha falta, hablando de como mujer y en términos humanos. Creo que en términos políticos, comunicacionales, veremos mucho ruido, pero ojalá la verdad, la justicia y la transparencia sean las que sean la victoria en este proceso, pero veremos en 30 días cómo se llevará a cabo esto. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con las conclusiones del programa. Esto es Ángulo. En Ángulo estamos hablando de la ley de Trump que ordena la publicación de archivos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein. Había sido aprobada previamente de forma abrumadora en ambas cámaras del Congreso. La Cámara de Representantes respaldó esta moción con 427 votos a favor, 1 en contra, mientras que el Senado la aprobó por unanimidad. Tras enfrentarse a la oposición de las víctimas de Epstein y de miembros de su propia base en el Partido Republicano, Donald Trump cambió su postura respecto a la publicación de estos archivos. Hasta hace poco el mandatario estadounidense había desestimado esta necesidad de publicar estos documentos, calificándolos de un engaño liderado por los demócratas para desviar, decía el presidente Trump, la atención del trabajo de su partido. Vamos ahora inmediatamente a dar paso a las conclusiones. Ya hablábamos hace un momento sobre los mensajes que nos deja este tipo de situaciones. ¿Qué podemos decir de las víctimas? ¿Qué esperan las víctimas, los familiares de todo este caso? Conociendo que incluso una de ellas se quitó la vida, pero dejó un libro, un escrito con todas sus memorias. Voy a empezar con Alejandro, 1 minuto y medio para cada uno, 2 minutos de conclusión. Luego le doy la palabra a Natalia y termino con Vanessa. Alejandro, lo escuchamos. Esto va a ser importante. Yo creo que aunque estos ejercicios de reparación suelen ser muy limitados, especialmente por su origen institucional, yo creo que sí va a ser y sí va a abrir una veta para que más víctimas y más personas afectadas con el tema de la lista Epstein precisamente salgan a la luz y por lo menos haya un intento de ejercicio de verdad. Yo no creo que realmente hayan unos ejercicios de reparación profunda, por lo que ya señalaba Natalia y Vanessa frente al tema de la impunidad. Y creo que más allá de eso también queda también el ruido político que deja un poco este tema, especialmente con la ruptura de relaciones entre Marjorie Taylor Greene y el presidente Donald Trump, en el cual Trump denota hasta cierto punto una política de lealtades que va a volver muy frágil el ejercicio del poder que MAGA está haciendo tanto dentro del Partido Republicano como dentro del gobierno. Esos dos claves fundamentales: frente a las víctimas, una búsqueda de la verdad, y frente al ambiente político, las fracturas que ya está demostrando precisamente el MAGA con estos últimos acontecimientos, también con el cierre de gobierno, y creo que eso va a ser fundamental para el próximo año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Gracias, abogada Mendoza, adelante. Gracias. Bueno, pues un poco abonando a lo que tú mencionabas, decir que incluso el problema fuera el que menciona el presidente Trump sobre una situación de desinformación, bueno, pues comentar que la transparencia precisamente apoya el combate a la desinformación, ¿no?
cuando vemos a los actores, a la gente que actúa en estos espacios de desinformación, pues encontramos normalmente a dos sectores que se encargan de desmentir, ¿no? Que pues normalmente es sociedad civil, pero también los propios gobiernos, ¿no? Justo cuando se les está atacando de manera infundada. Entonces me parece que en este caso la transparencia es una herramienta que abona en ambos sentidos. De repente me parece que los gobiernos le tienen bastante miedo cuando precisamente es esta herramienta y también los archivos públicos quienes podrán hacer las denuncias, ¿no? Correspondiente por lo que precisamente en ellos se plasma, ¿no? El tema de la archivística gubernamental también es sumamente importante y me parece que es un reto muy importante a vencer, ¿no? Justo también por lo que comentaba Alejandro, que bueno, algunos documentos habían sido alterados y esto también se tiene que sancionar eventualmente, pero bueno, todo este tipo de acciones incluyen también una especie de reparación a las víctimas. Por supuesto, siempre se les dejará mucho a deber, ¿no? Aquí, bueno, pues toda la solidaridad con las víctimas, por supuesto que es en total acuerdo que la vergüenza tiene que cambiar de bando y bueno, pues creo que este ejercicio, insisto, es muy importante, se tiene que hacer con la mayor limpieza posible de parte de las autoridades estadounidenses, se tiene que llegar al principio de máxima publicidad, ¿no? Protegiendo exclusivamente aquello que pueda poner en riesgo a las víctimas o en unos casos, pues al procedimiento en sí mismo, pero sin que esto se preste a arbitrariedades, pero sobre todo quisiera hacer mucho el énfasis en que una vez utilizadas estas herramientas de transparencia, del uso de los archivos públicos para el esclarecimiento de los hechos, tiene que haber consecuencias para evitar la impunidad, ¿no? Si no, este tipo de cuestiones, pues, siguen ocurriendo, siguen dando este aparente mensaje. También. Sí, de que de este mensaje, pues, de que cualquier persona, pues, puede hacerlo y seguir haciendo sin que haya alguna consecuencia atrás de esto. Vanessa, cierro con usted muy brevemente. Bueno, que esta ley de transparencia que se celebra, sí creo que va a generar mucho ruido y va a generar una mayor polarización. Veremos la narrativa medios versus la narrativa Trump, que como podemos leer perfectamente en su pose del día de ayer, va a buscar polarizar y colocar ese foco de algún modo criminal o de influencia en los demócratas, en su relación con para limpiar un poco también su propia relación, saber y entender, bueno, qué fue lo que sucedió para que hubo esa ruptura con Einstein, pero que creo que va a generar mucha desconfianza con muchas figuras públicas, con el propio sistema político, con lo cual, insisto, creo que la labor de los medios en esa búsqueda de la verdad o intentar esclarecer entre todo ese ruido qué es verdad, hechos y relatos va a ser sumamente importante. Voy a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es el programa Ángulo. Voy a agradecer al panel que me ha acompañado el día de hoy. Vanessa Sánchez, máster en comunicación política, en estudios políticos y de gobierno. Gracias por haber estado con nosotros, Vanessa, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti y bueno, a la orden para discutir cualquier tema de comunicación y entender un poco más allá de las narrativas. Claro, eso es importante. Poner sobre este tipo de encuentros el debate, lo que podría suceder, entender qué pasa ahora con estos archivos del caso Epstein, luego de que Donald Trump firmara una ley para liberarlos, los archivos. Se conocerá todo con respecto a este caso, eso está por saber. Natalia Mendoza, abogada y maestra en transparencia y protección de datos personales, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Y también mi gratitud a Alejandro Chala, politólogo, analista e investigador. Muchas gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto y nos vemos en una siguiente emisión de Ángulo. Ustedes quédense con el canal internacional NTN 24.